Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un tremendo honor el estar hoy día aquí en la Universidad Ort Uruguay. Gracias, Virginia, por la invitación y por la oportunidad de poder conversar con ustedes, sí, de un tema que ha sido mi desarrollo profesional, mi especialización, que es Europa a través de los proyectos Jean Monnet, a través del Centro de Estudios Europeos que yo dirijo en la Universidad de Concepción, 500 kilómetros al sur de Santiago. Siempre tengo que decirlo, no vengo de Santiago, vengo de 500 kilómetros al sur de Santiago, que para nosotros es al lado, es a 45 minutos de viaje. Eh, y hablar sobre este tema en particular, que ha llamado tanto la atención no solamente de los medios de comunicación, de la prensa a nivel mundial, sino que también de la ciudadanía. Porque esto está, el fenómeno que hay detrás y de lo cual vamos a algo a conversar, no me voy a dedicar mucho a ese tema en particular, me voy a dedicar más a lo que ha pasado en las elecciones, pero obviamente detrás del tema del ascenso, sobre todo de la ultraderecha, viene unido a otro tema del cual tuvimos clases en el curso de la licenciatura, que es el populismo, y del cual tal vez en las preguntas pueda salir algo respecto a esto, y en el cual también tenemos un proyecto de Jean Monnet que se llama Impacto, Riesgos y Oportunidades del Populismo en Europa y América Latina. Ese también fue un proyecto de Jean Monnet. Y ahí trabajamos con unos colegas sobre este tema. Y si quieren también conocer más sobre esto, pueden escuchar el podcast que se llama Las 1000 caras del populismo. Es un podcast en 5 capítulos donde pueden encontrar muchas respuestas a seguramente preguntas que podrán surgir hoy día y que lo hicimos con académicos y académicas tanto de América Latina como de Europa y además con uno de los referentes mundiales del populismo como es el profesor Cristóbal Rovira y que es chileno, trabaja con CASMUD, que es otro de los grandes referentes del populismo y que generosamente participó con nosotros en ese proyecto. Ahora entremos al tema en materia. Lo que yo quiero plantearles acá son algunas ideas, conclusiones respecto a lo que fueron las últimas elecciones europeas para elegir al Parlamento Europeo, que se realizaron entre el 6 y el 9 de junio de este año y cuyos coletazos los estamos viendo hasta el día de hoy. La primera percepción que seguramente también aquí en Uruguay apareció es avance de la extrema derecha. Arrasó la extrema derecha. Eso hay que mitigarlo un poco. El análisis podemos hacerlo de manera global de lo que significa este nuevo Parlamento. Podemos hacer también un análisis respecto a lo que pasó a nivel nacional, porque la verdad es que fueron 27 elecciones distintas. Son 27 los Estados miembros de la Unión Europea, donde cada uno de ellos elige un número determinado de parlamentarios o de escaños, que está determinado por la población. Ya vamos a ver un gráfico para indicarles cuál es el número de cada uno y cuántos eligieron y cómo quedó conformado. Pero lo que se da mucho en Europa es que la campaña europea para elegir a los eurodiputados es muy en clave nacional. Poco se habla de Europa, poco se habla de lo que hacen los europarlamentarios y se da mucho en clave nacional. En España, o sea, claramente se dio en clave nacional. Lo hicieron casi un plebiscito al gobierno de Pedro Sánchez. Y expresamente, el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, dijo, tenemos que ir a votar
para castigar al gobierno de Pedro Sánchez. Pero eso no es solamente en España. Eso pasa mucho en todos los países en que finalmente cuando la gente va a votar ni siquiera sabe lo que hace el Parlamento Europeo. Ni siquiera sabe cuáles son las funciones de los europarlamentarios. Y se hace en clave nacional. Y los resultados se leen en clave nacional. Entonces, podemos hacer una lectura general como qué es lo que pasó, cuántos escaños quedaron, que es una lectura, pero después tenemos que empezar a ver cada uno de los países y ahí empezar a sacar algunas conclusiones. La primera conclusión es por qué impactó tanto y por qué la prensa salió, arrasó la ultraderecha, y es porque en los dos países que son el núcleo central de la Unión Europea, del proceso de integración europea, de por qué nació lo que hoy día conocemos como Unión Europea y antes se llamaban comunidades europeas, que es Francia y Alemania, efectivamente la ultraderecha ganó y arrasó. Además, vamos a ver que son los dos estados que tienen mayor población, por lo tanto son los que tienen mayor cantidad de escaños en el Parlamento Europeo, y además son los dos países, obviamente, que mueven al resto de los países, en especial Alemania, que es la locomotora de Europa. Entonces no fueron cualquier países donde esto ocurrió. Y donde, para sorpresa de muchos, y donde además para enojo de varios, y de manera absolutamente sorpresiva, el mismo día de las elecciones, cuando ya se dan los resultados, el presidente Emmanuel Macron llama a elecciones anticipadas. Disuelve la Asamblea Nacional Francesa y hay elecciones ahora para elegir los 577 cupos o escaños que tiene la Asamblea Nacional Francesa, que es la Cámara Política, y que como todas las elecciones en Francia, salvo las de los parlamentarios para los europarlamentarios, todas las elecciones en Francia se eligen a segunda vuelta. Todas. Por lo tanto, la primera vuelta para elegir a estos 577 diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, la primera vuelta va a ser el 30 de junio. Aquellos que obtengan la mayoría absoluta inmediatamente van a quedar como diputados franceses, pero si no logran la mayoría absoluta, el 7 de julio va a ser la segunda vuelta, donde las dos primeras mayorías van a disputarse esto. Eso es típico del sistema francés, esto de que sea a dos vueltas, pero todos los cargos, no solamente el de presidente, todos los cargos es así. Por eso que hay dos fechas. Y esto obviamente ha causado un terremoto político en Francia, que ya voy a entrar al final, y por eso que también en las negociaciones que se están llevando a cabo hoy día en Bruselas, y estoy hablando hoy día, es decir, antes de ayer y ayer, donde ya se están empezando a distribuir los altos cargos y que tienen que haber negociaciones entre los 27 estados, bueno, Emmanuel Macron hoy día está en una situación muy complicada de poder negociar porque no sabe qué gobierno va a tener que va a salir de la Asamblea Nacional. Entonces se ve en una situación bastante mejorada y donde claramente fue doblegado en votación por el partido de ultraderecha de Marine Le Pen, que se llama Agrupación Nacional. O sea, fue una derrota total. En las elecciones anteriores al Parlamento Europeo siempre había ganado el partido de Marine Le Pen. Antes se llamaba Frente Nacional, hoy día se llama Reagrupamiento o Agrupación Nacional en español. Siempre había ganado. Y en la última elección, en la del 2019, había ganado por estrecho margen al partido Macron. Macron entró como movimiento centrista con los liberales con mucha fuerza en aquella oportunidad. Y además, en esa elección, Marine Le Pen, su partido, pese a que había ganado, había tenido menos votos que la elección del 2014. Hoy día sacó el 33%.
sacó el doble del partido de Emmanuel Macron. Y después olvídense para abajo, o sea, hay una debacle política muy grande de los partidos franceses. Entonces fue un impacto. Pero por otro lado también está el escenario de Alemania. Porque en Alemania hoy día gobierna lo que se llama la coalición semáforo, que se llama coalición semáforo por los colores de los partidos. Fue una coalición que se demoró en formarse, justamente por la fragmentación que hay en el Parlamento alemán, en el Bundestag, y el acuerdo finalmente al que se llegó se terminó con la gran coalición que existía antes. Y la coalición semáforo se llama así porque está formada por los socialdemócratas, por los verdes y por los liberales. ¿Quiénes están en la oposición? Está el Partido Popular, que la centroderecha, que en el caso de Alemania se llama, es la CDU, es la democracia cristiana, que estuvo por 18 años liderado por Angela Merkel. Y en la oposición también está Alternativa para Alemania, que es un partido populista de derecha radical y filonazi. Y digo filonazi porque está el filo del nazismo. Y no se pasan más allá porque serían ilegalizados en Alemania. Y esos son los partidos. Entonces, además de la izquierda, además de otros grupos más pequeños. ¿Y qué pasó? Que en estas elecciones la coalición semáforo sacaron el tercer, cuarto y quinto lugar. Quienes ganaron fueron en primer lugar la CDU y en segundo lugar Alternativa para Alemania. Entonces claramente hay un avance de la extrema derecha en Alemania. Y si uno mira Alemania, lo que era la República Democrática Alemana, la Alternativa para Alemania ganó por lejos, en algunos lugares incluso con más del 50%. Y lo que es la Alemania occidental, la ex Alemania occidental, la República Federal Alemana original, ahí no entra con esta fuerza Alternativa para Alemania. Y esto incluso se ve en Berlín. Berlín, que está dividido, ustedes ven el mapa, cómo quedó, y es ver las dos Alemanias. Y es ver a Berlín dividido con las dos Alemanias de posguerra. Ya después podemos conversar un poco más de las razones de por qué. Pero esto fue un impacto. Yo no me atrevo a afirmar cuándo, pero es posible que incluso el canciller Olaf Scholz, que es socialdemócrata, se vea en algún momento obligado a llamar a elecciones anticipadas. Porque ellos tienen un sistema parlamentario. Por lo tanto, podría hacerlo. Y elecciones anticipadas significa disolver también el Bundestag y llamar a elecciones y ver finalmente que el pueblo decida qué gobierno quieren. Y ahí surge el gobierno entero. O sea, Olaf Scholz y su coalición pondrían en juego su responsabilidad política también. La diferencia con el sistema francés es que el sistema francés es semipresidencial o semiparlamentario, como lo quieran, dependiendo de los autores. Entonces, ¿qué pasa? Que el presidente de la República en Francia, a diferencia de los otros sistemas parlamentarios, el presidente es elegido directamente en las urnas y por lo tanto dura el mandato que tiene, que son 5 años. O sea, Emmanuel Macron no está poniendo en juego su mandato. Él va a seguir hasta el 2027, que es distinto a lo que hizo Pedro Sánchez cuando perdió unas elecciones locales, y él lo que hace es, también de manera sorpresiva, disolver el Congreso y llamar a elecciones anticipadas. Ahí sí estaba poniendo en riesgo su continuidad. Y ahí llegó a la negociación finalmente, que ustedes a lo mejor siguieron, y que tuvo que conseguir los votos, los 7 votos que le faltaban con los independentistas catalanes. Pero aquí no, en el caso de Emmanuel Macron no. Lo que puede ocurrir es que él continúe hasta el 2027 porque es elegido directamente por el pueblo en las urnas, y por otro lado, la Asamblea Nacional Francesa depende del próximo gobierno. ¿Quién va a ser próximo primer ministro y quién va a tener las carteras de gobierno? Y eso podría dar lo que en el sistema francés se llama la cohabitación política. Es decir, que el presidente de la República tenga un color y, por otro lado, el gobierno y el primer ministro tengan otro color político.
que no sería la primera vez en Francia, ha ocurrido antes, pero antes siempre era entre el Partido Socialista y la derecha tradicional. Chirac con Mitterrand en su oportunidad, o Lionel Jospin con Chirac, Baladier también tenía. Hay varias otras cohabitaciones, lo que no hace fácil el sistema, pero esta sería una cohabitación mucho más compleja, porque podría ser, y todo lo pongo en condicional porque no sabemos, podría ser con la extrema derecha. O sea, habría un gobierno de extrema derecha y un presidente, y además que son euroescépticos, es decir, no les gusta la Unión Europea, y por otro lado, un presidente que sea europeísta total y centrista. La verdad que el panorama francés está muy complicado. Ahora, ¿qué pasó en las elecciones? Yo les digo, las grandes portadas fueron aumento, arrasaron los de la ultraderecha. La verdad es que de los escaños, tal como los vamos a ver, siguen los pro Unión Europea siendo mayoría en el Parlamento Europeo. Las fuerzas euroescépticas o eurófobas no lograron todos los votos que querían, todos los escaños que querían conseguir, y sobre todo el 25% que a ellos les permite bloquear la legislación europea, lo que se llama la minoría de bloqueo. Ya en las elecciones del 2019 existía este temor. Y lo que ocurrió en el 2019 fue que más gente fue a votar, porque además esa es la otra, la participación. Cada estado aplica su legislación para ir a votar. Y en algunos países, en la gran mayoría de los países hay voto voluntario y en algunos países hay voto obligatorio. Voto obligatorio tiene Grecia, tiene Luxemburgo, tiene Bélgica y si no me equivoco es Bulgaria o Rumania el otro. Nadie más. Todo el resto tiene voto voluntario. Y la tendencia que traía el Parlamento Europeo desde que es elegido popularmente, que es de 1979, se elige popularmente, directamente, los ciudadanos y sus ciudadanas europeos votan por sus europarlamentarios, de 1979 hasta ahora, la tendencia fue a la baja en la participación. ¿Cuándo se quebró esa tendencia? Fue el 2019. Por miedo a que ganara la ultraderecha, porque ya en esa época se decía, va a ganar la ultraderecha. Y ahora también subió la participación. Entonces, veamos, ¿qué pasó? Y voy a hacer un paréntesis para poder engarzarlo con lo que les voy a mostrar ahora, que en realidad es parte de la clase que di hoy día en la mañana, pero que igual se los quiero mostrar para adelantarle un poco cómo está el panorama en Europa, que les aseguro vamos a seguir hablando de Europa, querida Virginia, así que vamos a tener mucho que analizar respecto a Europa. Porque en la Unión Europea existe lo que se llama la presidencia del Consejo Europeo. Y la presidencia se la van turnando los estados de la Unión Europea cada 6 meses. Entonces está el primer semestre y el segundo semestre. El primer semestre este año tuvo la presidencia Bélgica, el semestre pasado fue España, y resulta que el 1 de julio parte Hungría, con Víctor Orbán, que ya se sabe que esto va a ser complicado. Víctor Orbán, que es un personaje que ha tenido una transformación increíble políticamente, partió siendo muy demócrata cristiano sobre todo, y se ha ido cada vez más radicalizando hacia la derecha. Al punto en que su partido, que se llama el Fidesz, fue expulsado del Partido Popular Europeo. Y además, dentro de la Unión Europea, tanto a Polonia como a Hungría se iniciaron procesos sancionatorios por estar violando, a través de muchas normas y decisiones a nivel interno, lo que se llaman los valores de la Unión Europea, que están establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Estado democrático, el respeto al Estado de Derecho, separación de poderes, respeto a las minorías, entre otros. Y justamente Víctor Orbán, bueno, tanto como el PiS, que era el partido en Polonia, sobre todo con los hermanos Kaczynski,
también había ido adoptando medidas que iban en contra de estos valores. Limitando las libertades civiles, cerrando medios de comunicación, cerrando universidades, cambiando la legislación para controlar el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, o sea, todo lo que va contra el Estado de Derecho. Por eso que tenían estos procesos sancionatorios. Bueno, Víctor Orbán incluso dijo que él prefería la democracia iliberal, no la democracia liberal. La democracia liberal parte de la base que debe existir controles al Estado y que además debe haber pesos y contrapesos para evitar el abuso del poder de unos sobre otros. Bueno, él plantea que le gusta más la democracia iliberal y eso se relaciona mucho con el concepto de populismo. En estos días están, yo les decía, negociando lo que son los cargos, los altos cargos que hay que elegir ahora. Y hubo reunión antes de ayer y ayer en Bruselas, donde fueron los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros. Y el 1 de julio yo les digo que parte la presidencia de Hungría de la Unión del Consejo Europeo. Y anoche, porque esto lo actualicé anoche, Víctor Orbán se manda este tuit, que aquí está traducido al español. Y tal como en las clases les enseñé un poco de populismo, el populismo súper breve distingue entre una élite corrupta y un pueblo virtuoso. Y que de esa élite corrupta y pueblo virtuoso se radicalizan estas posiciones y existe un enfrentamiento entre ambos. Y surge esta idea de la voluntad del pueblo, de este pueblo virtuoso. Y que obviamente lo representan estos líderes carismáticos que se hacen representar de esta voluntad del pueblo. Eso es muy típico. Y hablan en contra de la eurocracia o los eurócratas, hablan en contra de Bruselas. Bruselas como algo peyorativo, están en contra de la integración y siempre hay una élite corrupta. Estos eurócratas son parte de la élite corrupta. Los medios de comunicación son parte de la élite corrupta. Depende a quién lean ustedes. Para la extrema izquierda, el populismo de extrema izquierda es la casta. Son los banqueros, son los empresarios o son los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales, es decir, la centro-derecha, la centro-izquierda, que son los partidos que han gobernado y han hecho esta Europa desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo no alcanzo a leer desde aquí. Permiso. Y dice en su tuit. Hoy no alcanzo a leer. El resultado, bueno, lo primero arriba claramente dice... Ah, claro que sí, porque loca. Ya. Primero dice, la voluntad del pueblo europeo ha sido ignorada hoy día en Bruselas. O sea, esa frase, yo le decía a los alumnos en la mañana, tiene todos los elementos de lo que les enseñé el día lunes. Y esta lo dijo anoche. Todo. La voluntad del pueblo europeo ha sido ignorada por Bruselas. Esta élite corrupta y la voluntad virtuosa de este pueblo virtuoso. Después dice, el resultado de las elecciones europeas es claro. Los partidos de derecha se fortalecieron. La izquierda y los liberales perdieron terreno. El Partido Popular Europeo, del cual él fue expulsado, él ahora forma parte de un grupo dentro del Parlamento que se llama los no inscritos, porque ningún grupo lo ha aceptado. Por otro lado, en lugar de escuchar a los votantes, finalmente se asoció con los socialistas, es decir, con la socialdemocracia, la centroizquierda, y los liberales. Los liberales, el grupo que mayoritariamente representa Macron, pero no solo. Otros partidos liberales que tienen también fuerza en otros países en Europa. Hoy llegaron a un acuerdo y se dividieron los principales puestos de la Unión Europea entre ellos. No les importa la realidad, no les importan los resultados de las elecciones europeas y no les importan
la voluntad del pueblo europeo. No debemos ser ingenuos. Seguirán apoyando la migración y enviando aún más dinero y armas a la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya les voy a hablar del tema Rusia y Ucrania, que es un tema fundamental en Europa y que divide a las ultraderechas, porque hay varias ultraderechas. No cederemos en esto, uniremos las fuerzas de la derecha europea y lucharemos contra los burócratas pro-inmigración y pro-guerra. Esto lo tuiteó anoche, después del Consejo Europeo. Por lo tanto, no llegaron a acuerdo. ¿Por qué? Porque para poder llegar y establecer todos los cargos que tienen que repartirse ahora, desde la presidencia de la Comisión Europea, presidencia del Parlamento Europeo, quiénes van a ser los comisarios, porque cada Estado tiene que nombrar a sus propias propuestas de comisario, al alto representante para la política exterior. O sea, hay muchos altos cargos. Esto debe negociarse entre las distintas familias políticas. Y era muy importante saber qué peso iban a tener en el Parlamento para justamente entrar a esta negociación. Bueno, ahí hay una lámina de los partidos. La verdad es que los partidos de la ultraderecha no es que ahora hayan empezado a ganar terreno en Europa. Estos partidos vienen desde los años 90, empezando a ganar terreno. Y hay algunos que vienen, son mucho más antiguos. Por ejemplo, el propio Frente Nacional, que antes dirigía el papá de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, bueno, viene de los años 70. Lo que pasa es que desde el año 90 en adelante empiezan a ganar más terreno en los estados. Y normalmente más o menos uno podría ya haber calculado que un 20% está votando en Europa por partidos de ultraderecha. Y estos ya están en varios gobiernos. Han llegado a gobernar. O han apoyado a determinadas coaliciones en varios estados de la Unión Europea. O sea, la ultraderecha ya está en los estados. Lo que pasa es que eso también se refleja en el Parlamento Europeo. Y eso era lo que se iba a ver ahora y sobre todo, bueno, cuántos escaños iban a tener. Y ahí están desde los verdaderos finlandeses hasta Alternativa para Alemania, el Vlaams Belang en Bélgica. Bueno, se pueden encontrar, casi todos y muchos utilizan la palabra libertad. El Partido por la Libertad, de Geert-Wilders en Países Bajos, donde ahora además forman gobierno. Bueno, se van a encontrar con muchos de este tipo. Ahí también hay una evolución de cómo sí han ido subiendo también. Esta lámina es un poquito antigua, pero también quiero indicarles que esto viene de antes. No es un fenómeno nuevo, ha sido progresivo, constante en varias partes de Europa. Hay dos países que no tienen ultraderecha, que es Malta e Irlanda. Son los dos únicos países que no tienen. Habían otros que decían nosotros estamos inmunes al populismo de ultraderecha, como Portugal y como España. Ellos decían no, nosotros estamos inmunes, no ha llegado acá. Y llegó. Llegó por el lado de Vox, pero llegó ahora por el lado de otro partido que se llama Se acabó la fiesta. No sé si lo han escuchado ese partido. Que ni siquiera es un partido. Se formó en el 2014 de Albice Pérez, que buscó por todos los partidos que lo recibieran, no lo recibió ninguno, y él armó su propia plataforma sin programa. No tenía programa. Y lo único que tenía era una página web donde despotricaba en contra de todo, contra la corrupción, con este lenguaje de la élite corrupta. Y que él representaba realmente el enojo, el descontento, etc. Bueno, sacó 3 escaños. Se acabó la fiesta. 3 por España. Y Sumar, que es un partido de izquierda, también sacó 3 escaños. Y Unidas Podemos perdió un escaño y tiene 2. Y resulta que este fenómeno nuevo, que yo ni siquiera lo había escuchado, tiene 3 escaños. Y ni siquiera tiene programa.
Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué la gente vota? ¿Qué está pasando? Y eso pasó en España. Aquí está cómo se da la distribución de los 720 puestos o escaños en Europa, en el actual Parlamento que se elige para esta legislatura. Vean ustedes que los dos primeros yo les contaba que se eligen por la población, así es que el primero obviamente es Alemania, con 96 bancas o escaños, Francia tiene 81, y de ahí van bajando, y el mínimo de escaños son 6. Y los que tienen 6 son Luxemburgo, Malta y Chipre. Por lo tanto, las elecciones, la cantidad que se elige no es la misma en todos los países. Y ya les dije que se aplica el sistema de elección de cada país. Cada uno ve cómo los elige, pero finalmente tienen esta distribución. Antes del Brexit, el Parlamento Europeo tenía 751 escaños. 83 escaños eran del Reino Unido. Y el Parlamento Europeo funciona en base a grupos políticos. O sea, el Parlamento Europeo no es que se sienten todos los españoles aquí, todos los franceses acá, todos los portugueses acá. No. En el mismo hemiciclo, que tiene su sede en Estrasburgo y en Bruselas, se sientan por familias políticas, por grupos políticos, ideológicos. Entonces, hay 7 grupos. El primer grupo es el Partido Popular, que están los demócratas cristianos, la centro-derecha. En segundo lugar está el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, que es la socialdemocracia. Luego está el grupo de los conservadores y reformistas europeos, que es uno de los grupos de ultraderecha, que fue creado este grupo por el Partido Conservador británico, porque ellos eran euroscépticos. Ellos no estaban en el grupo del Partido Popular Europeo. Ellos estaban en este grupo. Ellos crearon este grupo y después, obviamente, al ser el Brexit, se salieron. Y en este grupo de los conservadores y reformistas europeos, hoy día está integrado por Fratelli d'Italia, que es liderado por Giorgia Meloni. En segundo lugar, por Vox, cuyo líder es Abascal, Santiago Abascal. Y en tercer lugar, por el PiS, que es un partido que hasta hace poco gobernaba en Polonia. Luego nos encontramos con el grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, que aquí están fundamentalmente los del partido de Macron y los liberales de otros estados donde tienen bastante fuerza. Otro grupo es el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica. Esta es la izquierda, pero también dentro de esta izquierda están los verdes. En este grupo están los verdes. Después están los no inscritos, es decir, que no están en ninguno de estos grupos. Y, por ejemplo, ahí nos encontramos hoy día, ya les dije, con el Fidesz de Víctor Orbán o con Alternativa para Alemania, que tampoco forma parte de ninguno de los grupos. Y además ahora salieron varios elegidos, como el propio Sacado la Fiesta, que está dentro de los no inscritos, porque no está en ninguna familia o grupo político. Acá está la Alianza de los Verdes con la Alianza Libre Europea. Arriba no, está solamente la izquierda verde nórdica, que están separados ahí los verdes. Y por último está el grupo La Europa de la Libertad y la Democracia Directa, o el grupo llamado Identidad y Democracia, que es el otro grupo de ultraderecha. ¿Dónde está el partido La Lega de Matteo Salvini, que antes se llamaba Lega Norte, pero se llama La Lega? Y en segundo lugar está el partido Agrupación Nacional o Rassemblement National de Marine Le Pen. Está en este grupo. Por lo tanto, vean ustedes que, por ejemplo, Meloni con Le Pen están en grupos distintos. Y han tratado de formar la gran internacional nacionalista europea. El que estuvo detrás de la campaña de Trump, Steve Bannon, una vez que, no sé si lo echan o llegan a un acuerdo con Trump y finalmente se va
del gobierno de Trump como asesor, que fue muy criticado, él se va a vivir a Roma. Y él trata de crear un solo grupo, trata de juntar a toda la ultraderecha europea en un solo grupo. Y no lo logró. Y hasta el momento todavía no lo hace. Uno de los temas fundamentales que divide a la ultraderecha es Rusia y es Ucrania. El grupo de Meloni, con el PiS y con Vox, son partidarios de apoyar firmemente a Ucrania contra Rusia. En cambio, el grupo Identidad y Democracia, Matteo Salvini y Marine Le Pen, son pro-Rusia. Víctor Orbán también. Y hay acusaciones de financiamiento ilegal al partido de Marine Le Pen por parte de Rusia, de préstamos bancarios que ella reconoció, de bancos rusos. Y en el caso de Salvini, cuando empieza la guerra, se puso una, no sé si ustedes le dicen polera, remera, no sé cómo le dirán ustedes, y con la cara de Putin y se fue a la frontera, porque él estaba en contra de defender a Ucrania. Ese es un gran punto de tope que tienen estos grupos ultranacionalistas hasta el día de hoy. Como les digo, así estaba conformado los 751. Siempre desde que existe el Parlamento Europeo, la mayoría la ha tenido el Partido Popular Europeo con la Socialdemocracia Europea. Es decir, la centro-derecha y la centro-izquierda. Siempre han tenido la mayoría absoluta ellos dos juntos. Incluso en un momento tuvieron el 80%. Y luego se ha ido fraccionando, han ido perdiendo votos, millones de votos. Y se ha ido fraccionando, han ido surgiendo nuevos grupos. Vean ustedes que cuando había 781, el Partido Popular Europeo tenía 182 escaños y la Socialdemocracia 154, Renew Europe, que era cuando surge el partido de Macron, con fuerza, 108 escaños, los verdes subieron mucho en aquella oportunidad a 104, y así ustedes ven esto que ocurría el 2019. Vean ustedes aquí ahora cómo quedó actualmente el Parlamento Europeo, que tiene 720 escaños. Antes tuvo 705 cuando se fue el Reino Unido, tuvieron que ajustar, quedaron 705, pero ahora lo volvieron a reajustar, hacen como un reajuste porque además, como es en relación a la proporción de la población, también cambia, ahora son 720 escaños. Y miren ustedes, el Partido Popular Europeo sigue siendo la fuerza más votada, con 190 escaños, por lo tanto subió a lo que tenía. El caso de la Socialdemocracia, 136, sigue siendo la segunda fuerza más votada, bajó en número, pero sigue siendo la fuerza más votada. Renew Europe perdió mucho. Vean que tenían 108 y ahora tienen 80. Bueno, eso fue la pérdida de los votos de los escaños de Macron, fundamentalmente. En el caso de los verdes también cayeron. Tienen 52 ahora, y antes los verdes habían logrado tener 74. Perdieron votos. ¿Y quiénes han ido aumentando? Bueno, los conservadores y reformistas que aumentaron, sobre todo con la votación de Italia, de Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni. En Identidad y Democracia subieron, fundamentalmente por los votos del partido de Marine Le Pen. Los no inscritos subieron, fundamentalmente por los votos del Fidesz, que antes no estaba aquí, estaba en el Partido Popular Europeo, y por la Alternativa para Alemania. La izquierda también ha bajado y tiene 39 escaños. Así está ahora conformado este Parlamento. Ahí vean ustedes también se ve cómo cambió esta distribución. Ahora, si ustedes toman los votos de la
centro derecha, la centro izquierda y los liberales, la verdad es que bajaron de un 59% a un 56%. O sea, solo 3% bajaron. Y además, la ultraderecha no logró tampoco arrasar y lograr lo que ellos querían. Por ejemplo, en Italia, claro, los votos que gana Fratelli d'Italia, en el fondo, ¿a quién se los quitó? Se los quitó a la Lega de Salvini. Hubo un trasvasije ahí. Y eso pasó en varias partes. Entonces hay que ir mirando después cada uno de estos lugares. Lo otro, si ustedes ven qué pasó en aquellos países nórdicos, es impresionante. Porque ¿quiénes fueron los primeros donde empezaron a llegar estos partidos ultranacionalistas al poder? Fue en los países nórdicos. En Dinamarca ganaron los verdes. En Suecia, los del partido ultraderecha, que estaban en el gobierno, salieron terceros. En el caso de Finlandia, los verdaderos finlandeses cayeron pero muchísimo respecto a elecciones anteriores. En Bélgica, que se suponía que la ultraderecha, y digo ultraderecha, porque estoy hablando de Vlaams Belang, que antes se llamaba Vlaams Blok, un partido neerlandés separatista y ultranacionalista, el Vlaams Blok fue ilegalizado en Bélgica. Y después apareció el Vlaams Belang, y que es mucho más de derecha que lo otro, que era como el fantasma en Bélgica, que se llama la N-VA. Bueno, ellos se suponía que iban a arrasar con un porcentaje impresionante y sacaron menos de lo que se suponía que iban a obtener. En el caso del propio Víctor Orbán, bajó 9 puntos. Y por primera vez en la historia de su mandato, Víctor Orbán hoy día tiene competidor. Se llama Peter Mayer, que sacó un 37% de los votos. Y que el PP, o sea, el Partido Popular Europeo, ya lo invitó a formar parte de su grupo, con su escaño. O sea, Víctor Orbán hoy día está asustado. Porque tiene ya un competidor real. Y eso que controla los medios, controla los partidos, controla todo. O sea, ahí no hay Estado de Derecho. Y sin embargo, ahora sí le apareció. En el caso de España tampoco tuvieron eso que iban a arrasar. Tampoco pasó eso. En Portugal tampoco. Entonces, si uno ve el escenario general, eso que apareció en la noticia de que arrasó la ultraderecha, y uno mira el panorama completo, no. Pasó en Austria, pasó en Alemania, pasó en Francia, de manera importante. Pero claro, pasó en Francia y pasó en Alemania, que es muy importante porque eso puede desestabilizar el funcionamiento de la Unión Europea, no solo del Parlamento, sino que en general de la Unión Europea. Estos partidos normalmente eran los partidarios del exit, de salirse de la Unión Europea. El de Marine Le Pen, el de todos, el de Wilders en Países Bajos, todos eran salirse de la Unión Europea. Matteo Salvini y otros. Hoy día ninguno le plantea la salida de la Unión Europea. Ninguno. Por la vacuna llamada Brexit. Porque el desastre en el Reino Unido era un desastre anunciado. Y no lo escucharon. Todo indicaba que iba a ser un desastre. Los expertos, esa élite corrupta, como hablaba Nigel Farage, decían que iba a ser un desastre. Las firmas de premios Nobel, de rectores de universidades británicas diciendo no hay que salirse de la Unión Europea. Muchos de nuestros fondos de investigación vienen de Europa. Los alumnos ya no se van a venir a nuestras universidades. Tienen una baja tremenda de postulación a la Universidad Británica. En Países Bajos ya no quieren más postulaciones
Porque mucha gente que se iba a estudiar, sobre todo en nuestras carreras, Derecho Internacional, Relaciones Internacionales, que se iban al Reino Unido, porque ahora cruzar de allá a Europa ya no es lo mismo, bueno, se fueron a estudiar a Países Bajos. Y hoy día las universidades están desbordadas. Entonces, las propias universidades en Países Bajos dicen, ya no postulen más, porque ya tenemos demasiados postulantes. Y no tenemos capacidad de absorción, ni en las universidades, ni en alojamiento, ni en becas, ni en nada. Bueno, no se escuchó. Y ahora hay muchos que están planteando que tiene que haber un nuevo referéndum para entrar en la Unión Europea. Pero eso va a pasar mucho tiempo, mucho tiempo. Ahí están los grupos de nuevo con los porcentajes de cómo quedaron, que ya se los expliqué. Y esa introducción como a modo general de lo que pasó en estas elecciones. Y dejo la palabra para las preguntas, consultas, dudas, detalles, pero por lo menos para que tengan una visión global de lo que ocurrió en estas elecciones europeas. Muchas gracias.